Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy les voy a presentar lo que es el desempeño organizacional. Es la continuación de nuestro primer tema, que sería el desempeño organizacional 2. Y aquí vamos a ver cuestiones como la continuación de lo que es comunicación, los objetivos del poder, con respecto a lo que es liderazgo y de manera más detallada. Entonces continuamos con el tema. Con respecto a la comunicación interpersonal, debemos de saber de qué se refiere a la forma como intercambian significado los miembros de los grupos. Esta puede ser de tres maneras. La comunicación oral a través de discursos, de reuniones. Esta, pues, la ventaja es que hay una velocidad de información y retroalimentación. El problema es que puede haber una distorsión del mensaje al pasar de una persona a otra. La comunicación escrita es a través de memos, de cartas, de correo electrónico. Es tangible y puede guardarse por mucho tiempo. La comunicación no verbal, sin embargo, son más que todo gestos, movimientos del cuerpo, la entonación, énfasis que se dan a las palabras. La distancia física también entre el emisor y el receptor es muy importante, ya que esto nos puede decir si hay una indiferencia con respecto al mensaje que se está dando o si hay una aceptación del mensaje. Los mensajes más importantes que comunica este mensaje de este lenguaje corporal son el grado en el que el individuo simpatiza con el otro y se interesa en sus opiniones, y el estatus relativo presumido entre el emisor y el receptor. Los elementos que influyen en la comunicación son las experiencias previas, se escucha lo que se quiere oír, valoramos el mensaje de acuerdo a la evaluación que hacemos del emisor. Las mismas palabras pueden significar también cosas distintas para diferentes personas. Y el quinto sería la diferencia de estatus que pueden ser percibidas como amenazantes por las personas de niveles inferiores. Las habilidades necesarias para una comunicación interpersonal eficaz son la atención y escucha, el respeto, la concreción, la empatía, la genuidad, la inmediatez o proximidad y la confrontación. Cuando hablamos de liderazgo, debemos de saber que es la capacidad de influir en el grupo para que éste logre las metas. La teoría de las características de liderazgo pretende buscar características de personalidad, sociales, físicas o intelectuales que diferencian a los líderes de los seguidores. La teoría del comportamiento propone e identifica que los comportamientos diferencian, qué comportamientos diferencian a los líderes de los que no son líderes. Los más destacables aportes los entraron la Universidad de Ohio y Michigan para hacer esta diferencia. Pero posteriormente, Bray y Moulton desarrollaron una matriz gerencial, la que describe 81 estilos distintos de liderazgo, en donde aquí vamos a encontrar los diferentes tipos de organización o administración eh, dentro de una empresa, que esto puede ser a través de el club que aquí se habla de la atención cuidadosa a las necesidades de la gente para tener relaciones satisfactorias y conduce a un ambiente organizacional y a un ritmo de trabajo cómodo y amigable. Administración en equipo. Se trata de observar los logros en el trabajo que provienen de gente comprometida. La interdependencia mediante una contribución común en los propósitos organizacionales conduce a relaciones de confianza y de respeto. Tenemos también la administración del hombre organización, que se encarga más que todo del desempeño adecuado de la organización, que es posible mediante el equilibrio de las necesidades de sacar adelante el trabajo con el mantenimiento de la moral de la gente a un nivel adecuado. Aquí ya viene donde podemos tener problemas, que es la administración empobrecida,
que aquí hay una relación de un esfuerzo mínimo para lograr que el trabajo concluido sea apropiado para mantener la membresía de la organización. Y la autoridad, obediencia, que en este caso la eficacia en las operaciones resulta de la regla de las condiciones de trabajo en tal forma que los elementos humanos interfieren en un grado mínimo. Con respecto a las teorías de contingencia, hablando siempre sobre liderazgo, se dice que la eficiencia del liderazgo depende de la situación y la capacidad de este de identificar el tipo de liderazgo necesario en la situación en la cual se presenta. Los modelos de teoría de las contingencias con más reconocimiento son los modelos de Fiedler, la teoría situacional de Hersey y Blanchard, la teoría de intercambio líder-miembro, el modelo de trayectoria meta y la participación en el liderazgo. Dentro del modelo Fiedler, se señala que los grupos eficaces depende del ajuste adecuado entre el estilo de liderazgo para interactuar con los subordinados y la medida con la cual la situación del control y la influencia al líder. El tipo de liderazgo más adecuado se puede elegir tras el análisis de algunas de las situaciones en las cuales se presenta el líder. Para esto se debe realizar el cuestionario del compañero menos preferido, evaluación de la relación líder-miembro, identificar las características de la estructura de la tarea y el poder del puesto que se desempeña. Entonces, dentro de este modelo Fiedler, vemos de que hay siempre una valoración tanto del desempeño como las relaciones del líder con el miembro de la estructura de tareas. Entonces, aquí eh, vamos a ver de que hay dos relaciones sí, básicamente son dos relaciones que se intercomunican para ver de qué manera se da una buena relación entre el líder y el miembro. Entonces, la línea punteada es aquella que nos orienta sobre las tareas y el otro, la línea continua, nos orienta sobre las relaciones de este líder con respecto a los demás miembros. Entonces, podemos encontrar un buen desempeño de tarea, pero una relación pobre. Y aquí vamos a ver de que hay un liderazgo y un avance o relación líder-miembro favorable. Cuando hay cuando hay una relación moderada con un desempeño, aquí en este caso ya entraríamos en lo pobre, entonces aquí ya comenzamos a ver de que hay un modelo pues un poco más débil con respecto a las relaciones interpersonales, pero un avance pues básicamente moderado. Y con respecto a la orientación de las relaciones desfavorables y un desempeño, en este caso, dado la tarea muy aumentado, entonces aquí hablamos de que se va a ver un avance muy fuerte, pero que pues vamos a estar siempre todos los seres humanos en dependencia de las relaciones también, entonces no es muy bueno quedar en esa posición. Entonces aquí están cada una de las relaciones del líder miembro. Entonces aquí con respecto al desempeño y a las relaciones, aquí ahora vamos a ver más detallado. Entonces, con respecto a las relaciones líder-miembro, podemos encontrar una relación buena con una estructura de tarea alta y un poder de posesión fuerte. Aquí estamos hablando de un trabajo
óptimo, que es el grado 1. Cuando nosotros ya nos vamos de manera escalada hasta lo que es el grado 7, vamos a hablar de lo que es una relación líder-miembro pobre con una estructura de tareas bajo y un poder de posición débil. Ahí estamos con un problema organizacional y debemos de ver qué es lo que se debe de hacer y eso se encarga el líder para poder avanzar en las tareas dentro del trabajo. La teoría situacional de Hershey y Blanchard es una teoría de contingencia que se enfoca en la disponibilidad de sus seguidores. Es muy parecida a la de Fiedler, pero con respecto a esto, eh, nos va a enmarcar en lo que es la relación entre las relaciones interpersonales y la alta tarea o la, la manera rápida en que se hagan esas tareas dentro de la empresa. Entonces, aquí lo tachan desde el punto de vista maduro o inmaduro. Entonces, el líder, cuando está dentro de lo que es la relación 4, está dentro de un estatus capaz y con voluntad, que es el grado más alto. Sin embargo, el antagonista de este es el grado R1, en el cual vamos a observar que el líder es incapaz y sin voluntad para poder delegar, participar, vender y hablar, que son las aptitudes del líder en este caso, dentro de esta teoría de contingencia. La teoría de intercambio líder-miembro, esta dice que los líderes son creados tanto interna como externamente al grupo. Además, se genera un intercambio entre el líder y el subordinado. El líder puede tener distinta afinidad, puede tener distinta afinidad con el subordinado, pudiendo este clasificar en los subordinados in, es decir, dentro, o en los subordinados out, en aquellos que están fuera de las tareas. Se evidencia que la subordinada tiene mejor desempeño, mejor rotación y mejor satisfacción con su superior. Dentro de lo que es la teoría de la trayectoria meta, este dice que el actuar del líder es aceptado siempre que este comportamiento sea visualizado como fuente de satisfacción a corto o a largo plazo. Entonces aquí entran los factores de contingencia mental, es decir, externo, así como el comportamiento del líder. Aquí se debe observar de que se tienen las siguientes características: el directivo, participativo, el de apoyo, orientado al logro. Y luego están los factores de contingencia de los subordinados, que es aquello de lo que ellos observan y se sienten influenciados para poder trabajar. Y entonces así se da lo que es el resultado del desempeño de satisfacción. El modelo líder participación propone una serie de reglas para determinar la forma y la medida en la cual las decisiones se pueden tomar participativamente. Es importantísimo reconocer en ocasiones que el liderazgo no viene en paso. Este es un estilo de liderazgo, no es eficiente siempre, porque el liderazgo depende de la situación que emerja. ¿Cuáles son los enfoques más recientes acerca del liderazgo? Está la teoría de atribución del liderazgo, que propone que el liderazgo es una atribución que la gente hace respecto a otra. El liderazgo carismático, que propone que los seguidores establecen atribuciones destacadas, casi heroicas, a su líder. El liderazgo transaccional versus el liderazgo transformacional, que son los líderes, con respecto a esto debemos saber que los líderes transaccionales se esfuerzan por aclarar las metas, motivando y guiando a sus seguidores para el alcance de estas, mientras que el líder transformacional pretende transformar el actual de sus seguidores, analizándolos en forma individualizada y en forma carismática. Entonces aquí, dentro del líder transaccional,
está la que es la recompensa contingente, que en este caso contrata el intercambio de recompensas a cambio de esfuerzos. Promete recompensas a cambio de un buen desempeño y reconoce cada uno de los logros de los colaboradores. Con respecto a la administración por excepción, este caso es un poco más activo, controla y busca las desviaciones de las reglas y normas y toma acciones correctivas. La administración por excepción, en este caso, es un poco más pasivo, pero se interviene solo si no se satisfacen las normas. Con respecto a laissez-faire, eh, abdica de sus responsabilidades, evita tomar decisiones. El líder transformacional, sin embargo, debe de tener lo siguiente, primeramente el carisma, eh, crear inspiración, el estímulo intelectual y las consideraciones individualizadas con respecto a los demás. Entonces, con respecto al carisma, pues proporciona una visión y sentido de misión, origina orgullo, obtiene respeto y confianza. Con respecto a la inspiración, comunica altas expectativas, utiliza símbolos para enfocar los esfuerzos, expresa los propósitos importantes de manera sencilla. Con respecto al estímulo intelectual, este promueve la inteligencia, la racionalidad y la solución cuidadosa de problemas. Al hablar de la consideración individualizada, da atención personal y trata a cada empleado de manera individual, capacita y también aconseja. Entonces, deben de saber de manera conclusiva que el liderazgo depende de la cultura, de la organización y de su entorno. Tiene solo pequeñas variaciones entre el estilo de liderazgo usado y el sexo de quien lo ejerce. Recientes estudios evidencian las raíces biológicas del liderazgo. Ahora, ya introduciéndonos con respecto al poder y la política, debemos de saber de que el poder se define como la capacidad que tiene una persona X para influir sobre una persona Y, de manera que Y actúe de forma que desea una persona X. ¿Cuáles son las bases del poder? Tenemos al poder coercitivo, que es el poder que se basa en el temor. El poder de recompensa, que es aquel poder que apoya el logro de los objetivos a través de la distribución de recompensas que los otros consideran valiosas. Tenemos el poder legítimo, que es el poder que una persona recibe como resultado de su posición en la jerarquía formal. El poder de experto, que se basa en experiencia y conocimientos especiales. Este poder está basado en habilidades. El poder de referencia, que es el poder basado en la posesión de recursos o características personales deseables por parte de un individuo. Para que exista poder, tiene que haber alguien que sea sometido a ese poder. Por lo tanto, debe existir una relación de dependencia. Si A depende de B, a mayor dependencia, mayor será el poder que tiene B sobre A. La dependencia y por lo tanto el poder se incrementa cuando se posee un recurso que es necesario. Este recurso debe de considerarse importante, escaso e insustituible. Existen diferentes tácticas de poder, es decir, existen diversas formas mediante las cuales se puede traducir las bases del poder en acciones ejecutables. Cuando los administradores influyen en sus superiores, las tácticas más populares son la razón, la coalición, la amistad, el poder de negociación, la asertividad y mayor autoridad. Cuando los administradores influyen sobre sus subordinados, las tácticas más populares son la razón, la asertividad, la amistad, la coalición, la negociación, mayor autoridad y, en ocasiones, la censura. Con respecto al poder y la política,
Deben saber que la política es el ejercicio del poder. El comportamiento político son aquellas actividades que no son exigidas por el papel o rol formal dentro de la organización, pero sin embargo se realizan para influir en la distribución de los beneficios y o perjuicios obtenidos por los mismos. Existe un comportamiento político legítimo, el cual cumple con las reglas y políticas normales, y un comportamiento político ilegítimo, el cual viola las reglas normales del juego. Entonces, los factores que contribuyen al comportamiento político son aquellos factores individuales y los factores organizacionales. Entonces, dentro de los individuales está el autocontrol, el sitio interno de control, el alto maquiavelismo, la inversión organizacional, las alternativas percibidas del puesto y las expectativas del éxito. Dentro de los factores organizacionales está la reselección de recursos, oportunidades de promoción, la baja confianza, la ambigüedad de puestos, sistema de evaluación del desempeño poco claro, las prácticas de recompensa de suma cero, la toma democrática de decisiones y las prestaciones para el alto desempeño, así como los administradores superiores que sirven a sus propios intereses. Entonces, todo esto se fusiona para poder tener un comportamiento político. Entonces aquí podemos tener un comportamiento político bajo eh, que se puede transformar con el tiempo en un nivel de comportamiento político alto, obteniendo posteriormente resultados favorables de recompensa y prevención de sanciones. Entonces, el manejo de impresión es el proceso mediante el cual los individuos manejan y controlan la percepción que el resto de individuos tienen de ellos. El manejo de la impresión se realiza por interés político. Las técnicas de manejo de la impresión incluyen conformidad, justificaciones, disculpas, aclamación, adulación, favores y asociación. Para ello debemos de tener cada uno de estos conceptos bien claros. Dentro de la conformidad es el estar de acuerdo con la opinión de alguna otra persona para ganar su aprobación. Para las justificaciones, el concepto es que son las explicaciones de un hecho que crea un problema que tratan de minimizar la aparente gravedad del mismo. Las disculpas son la admisión de responsabilidad por un hecho indeseable y al mismo tiempo se trata de obtener el perdón por dicha acción. La aclamación es la explicación de los hechos favorables para maximizar las implicaciones deseables para uno mismo. La adulación es el halagar a otro, alabando cada una de sus virtudes en un esfuerzo de parecer perceptivo y agradable. Favor es hacer algo en favor de otra persona con el fin de ganarse su aprobación. Con respecto a la asociación, es el destacar o proteger la imagen propia mediante el manejo de información sobre gente o cosas con las que uno está asociado. Con respecto a la política de la organización, esta debe ser de forma clara, de tal modo que dé seguridad, dado que incluye la protección del interés individual y colectivo. Por ello, cuando se enfrentan a una situación de cambio, se generan los llamados comportamientos defensivos. Los comportamientos defensivos son las reacciones protectoras con el fin de evadir o evitar los cambios, culpas o acciones. Este comportamiento defensivo nos lleva a la evasión de acción, de responsabilidad y del cambio. Cuando hablamos de evasión de acción, podemos ver los siguientes comportamientos. El sobreacatamiento, el no cargar con el muerto, popularmente así se dice, hacerse el mudo, despersonalización, alargamiento o alzamiento, dar largas a la acción. La evasión de la responsabilidad, en este caso en amortiguamiento, jugar a lo seguro, la justificación, el chivo expiatorio, la mala representación, el escalamiento de compromiso.
Con respecto a la evasión al cambio, está la resistencia al cambio y la protección del cambio. Cuando hablamos de conflicto, es el proceso que comienza cuando una persona siente que otra ha afectado o está a punto de afectar negativamente sus intereses. El efecto del conflicto varía según el punto de vista para el cual se ha mirado. Por ejemplo, desde el punto de vista tradicional, el conflicto es algo negativo y entorpece el trabajo, pero desde el punto de vista de las relaciones humanas, la cual es una visión más moderna, acepta el conflicto como algo natural e inevitable en cualquier grupo. El punto de vista interrelacionista va más allá y considera al conflicto como una fuerza positiva y además lo considera absolutamente necesaria para un desempeño eficiente del grupo. Aquí vemos diferentes etapas, son 5, en las cuales vamos viendo el proceso de cambio cuando se detecta el conflicto. Entonces, en etapa 1 está la oposición o incompatibilidad potencial. Aquí se observan las condiciones anteriores de comunicación de estructuras y variables personales. En etapa 2 está el conocimiento y personalización. Aquí ya encontramos lo que es el conflicto percibido y el conflicto sentido. En etapa 3, las intenciones para el manejo del conflicto, la competencia, colaboración, arreglo de concesiones, la evasión y la complacencia. La etapa 4 ya es adentrándonos a lo que es el comportamiento. Aquí está el conflicto abierto para resoluciones, entonces está el comportamiento de una parte y la reacción de la otra parte, que es la que puede dar solución al problema. Y la etapa 5 es la de resultados, en la cual se observa si hay un mejor desempeño del grupo o menor desempeño del grupo después de las observaciones dadas. Entonces, a nivel general, se percibe como uno de los grandes mitos en que la mayoría de nosotros creemos que es mal, que la mala comunicación es la razón principal de cada uno de los conflictos. Entonces, en la etapa de intenciones se decidirá la forma de actuar frente a un conflicto determinado. Estas decisiones intervienen entre las percepciones y emociones de la gente y su comportamiento. Esto puede variar como lo siguiente. Entonces, puede ser una cooperación asertiva, así como cooperativa, o bien puede ser no asertiva y no cooperativa. Entonces, el comportamiento evasor está entre lo no asertivo y no cooperativo. Cuando ya nosotros hacemos un arreglo de concesión y por acá observamos de que hay una comunicación asertiva, sin embargo, podemos observar inmediatamente de que hay un cambio y que puede mejorar toda esa situación de conflicto. Aquí podemos ver que los comportamientos que se van a generar son el colaborador y el complaciente. Sin embargo, si nosotros tenemos una comunicación asertiva y un comportamiento no cooperativo, entonces vamos a estar entre cada uno de los colaboradores con un comportamiento competidor. Entonces, con respecto al conflicto, tenemos que, según el cuadro anterior, la competencia es el deseo de satisfacer los intereses propios, independientemente del impacto sobre la otra parte en el conflicto. La colaboración es la situación en que las partes de un conflicto desean cada una satisfacer totalmente las preocupaciones de todas las partes. Con respecto a la evasión, es el deseo de retirarse de un conflicto o de suprimirlo. Cuando hablamos de complacencia, es la disposición de una parte en un conflicto para colocar intereses del oponente por encima de los propios. Cuando hablamos del arreglo de las concesiones, es la situación en que cada parte en un conflicto está dispuesta a ceder
algo. Entonces aquí el resultado de un conflicto puede ser funcional o disfuncional. Un conflicto disfuncional es aquel en el que el resultado no trae nada positivo. Por el contrario, produce pérdidas de recursos, genera problemas y tensión. Cuando encontramos un conflicto funcional, es aquel que produce sinergias. Es necesario poner todos los esfuerzos para resolver los problemas y aprender de ellos con el fin de lograr un resultado funcional. La carencia de problemas no es positiva, sino muestra un estado status quo de falta o evasión de debate. Esto no aporta a la organización. Si esto sucede, se debe aunar esfuerzos para crear conflictos funcionales. Cuando hablamos de negociación, es una etapa muy importante para así poder tener lo que comúnmente dentro de la administración se conoce como concesión. Entonces esto se conoce como el regateo popularmente. Es un proceso en que dos o más partes intercambian bienes o servicios con un claro empeño en el acuerdo entre la tasa de intercambio y al negociar se pueden adoptar estrategias de regateo. Este regateo puede ser distributivo o integrativo, cuyas características son eh, recursos disponibles, motivaciones principales, los intereses primordiales y el enfoque de las relaciones. Entonces aquí podemos determinar las diferencias entre el distributivo y el integrativo partiendo de estas características. Entonces, en el distributivo, los recursos disponibles son una cantidad fija que se deben dividir. En el integrativo son una cantidad variable de recursos que se deben dividir. En las motivaciones principales, cuando se habla del distributivo, es el yo gano, usted pierde. Mientras que en el integrativo yo gano, usted gana. O sea que las dos partes ceden. Cuando se hablan de los intereses primordiales en el distributivo, siempre hay intereses opuestos uno al otro. Mientras que en el integrativo son convergentes o congruentes uno con el otro. En el enfoque de relaciones, en el distributivo son a corto plazo y el integrativo a largo plazo. Al hablar de negociación, debemos de saber que en el proceso de regateo se deben considerar también los intereses de ambas partes. El delimitar y considerar estos intereses permite objetivizar el blanco y lograr una negociación más efectiva. El acuerdo tras una negociación se logra dentro de una zona intermedia entre los intereses de las partes. Entonces, siempre se debe tener el ámbito de aspiraciones de la parte A y de la parte B y ver qué tipo de a qué tipo de acuerdo va a ir. El proceso de negociación considera las siguientes etapas: la preparación, la planeación de las reglas del juego, la definición de las, perdón, la preparación o planificación, la definición de las reglas del juego, la aclaración y justificación, el regateo y solución del problema y el último paso que es el cierre e implantación directa. Los perjuicios de la toma de decisiones son los que afectan negativamente la negociación. Las características de personalidad de los negociantes, son los que hacen variar los intereses, motivaciones y percepciones frente a la negociación. El estilo de negociación varía según la cultura. Si la negociación directa no tiene solución, esta puede ser apoyada por un tercero, el cual puede cumplir con uno de estos cuatro papeles: el de mediador, el de árbitro, el de conciliador y el de consultor. ¿Cuál es el comportamiento entre grupos entonces? Posteriormente, entonces tenemos los diversos grupos se relacionan según sus necesidades. De acuerdo a estas, tendrán características distintas en los siguientes aspectos: la interdependencia,
entre grupos puede ser adoptada de distintas formas: la agrupada, la secuencial y la recíproca. Podemos encontrar también la incertidumbre de la tarea. A mayor incertidumbre, las tareas realizadas por los grupos son menos estructuradas. La orientación hacia la meta y el tiempo, en este caso el comportamiento del grupo va a depender de si sus metas son a corto, mediano o largo plazo. Se dice que el método más barato y más sencillo para manejar relaciones intergrupales es estableciendo reglas y procedimientos. No obstante a esto, también se pueden manejar las relaciones entre grupos mediante la jerarquización que oriente la dependencia de los mismos, la formación de equipos de trabajo para optimizar el desarrollo de las tareas, la generación de esfuerzos de trabajos temporales para resolver problemas específicos o generar papeles de enlace, los cuales sirvan de conexión entre los distintos grupos. Ahora ya entramos en lo que es el sistema organizacional. Dentro de lo que es la estructura organizacional, al abordarlo, debemos de tener en cuenta el concepto. Y pues esta es la forma en que las tareas y los puestos se dividen, agrupan y coordinan. La estructura organizacional debe proporcionar información acerca de la especialización en el trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, los tramos de control, la centralización o descentralización y la formalización de los roles, de acuerdo al establecimiento de meta y procedimientos. Eh, Tenemos de que la especialización en el trabajo es el grado en que las tareas se subdividen en puestos separados de acuerdo a ciertos requerimientos. La departamentalización indica la forma en la cual se agrupan los puestos. La cadena de mando indica la línea de autoridad desde la parte superior de la jerarquía en forma continua hasta la inferior de la misma. Esta define a quién se debe reportar, por lo tanto indica autoridad y permite la unidad del mando. El tramo de control indica cuántos subordinados dependen de una autoridad. Cuando hablamos de estructura organizacional, tenemos la centralización y la formalización. La centralización es el grado en el cual el poder de tomar decisiones se concentra en un punto de la organización. La formalización se refiere al grado en que los puestos están estandarizados o normalizados. Los tipos de estructuras más comunes dentro de la estructura organizacional está la simple, la burocrática, la matricial y de equipo. Los requerimientos actuales han traído nuevos conceptos de organización, los cuales modifican el diseño de las estructurales, y estos conceptos son los de organización virtual, organización sin fronteras y la organización femenina. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos entre grupos? En general, los momentos de estructura dependerán de la estrategia adoptada por la organización, su tecnología y ambiente, pero estas estructuras se pueden clasificar dentro de un modelo orgánico o mecánico. Dentro de esta estructura tenemos los elementos, los cuales son la autoridad, la especialización, departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralización, formalización, que eran que habíamos hablado anteriormente. La autoridad son los derechos y deberes inherentes a una posición de jefe para dar órdenes y esperar que sean obedecidas. Especialización, grado en que las tareas de una organización se subdividen en puestos separados. 4 piedras angulares para organizar: división del trabajo, departamentalización, jerarquía, coordinación. Entonces, cuando hablamos de departamentalización, eh, nos referimos a la identificación y clasificación de cada una de las actividades, agrupación de dichas actividades para cumplir con el objetivo de la organización, asignación de las actividades a administradores con autoridad para supervisarla, establecimiento de la coordinación horizontal y vertical.
Eh, para hablar de esto, debemos tener en cuenta que esta tiene sus patrones más usados. Hay que entender también la departamentalización moderna y entender que no hay un esquema universal. Y eso sería todo. Muchas gracias.